Bienvenidos a nuestro primer estudio de grupos familiares que queremos compartir con cada uno de ustedes. Les habla su pastor Samuel Bustillo, pastor de la Iglesia Evangélica Reformada de la Colonia San Antonio, y estamos aquí para compartir el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Lo primero que haremos en nuestra primera lección es hablar del contexto y propósito del libro de Hebreos. Debemos saber que los seguidores de Cristo han sufrido persecución a través de la historia y han perdido propiedades, han sufrido violencia, han sido tomados presos, han sido martirizados por causa del Evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos reportes de cristianos que están siendo perseguidos y martirizados. Para aquellos que están sufriendo estas penalidades de diferentes maneras, existe la tentación de llegar al punto de negar de su fe en aquel que los salvó. Los cristianos que vivimos en paz y seguridad a menudo comprometemos nuestra fe aún sin ningún tipo de problemas. Pero ¿puede imaginar usted la situación en que es tentado a olvidar la fe en la cual ha creído para protegerse a sí mismo y proteger a su familia, a sus hijos, a sus amigos más cercanos de sufrir algún daño? El propósito del libro de Hebreos fue precisamente ese: animar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe a pesar de las persecuciones y del ataque de sus enemigos. Para entender el libro de Hebreos de una mejor manera es necesario conocer su contexto, es decir, conocer quién fue su autor, la audiencia a quien fue dirigido el libro, en primer lugar, la fecha y propósito para el cual fue escrito. En cuanto a la autoría, no es fácil definirla, porque no la encontramos como en los otros libros del Nuevo Testamento. Hay diversas opiniones acerca de quién escribió este libro. Algunos piensan que fue Lucas, otros Pablo, otros Apolos. El historiador Eusebio dijo acerca del libro de Hebreos: del autor del libro, solo Dios sabe quién fue. Hay un versículo que llama la atención porque también nos da una idea de cómo fue o quién era el escritor del libro de Hebreos. En Hebreos 2:3 leemos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que lo oyeron. Aquí hay una referencia que el autor sea parte de una segunda generación de cristianos después de los apóstoles. Ahora entonces, en conclusión, decimos que el autor del libro es anónimo, no lo sabemos. Pero podemos saber algunas cosas importantes del autor con la información que tenemos en el mismo libro. En primer lugar, podemos saber que era un judío viviendo en el mundo griego. El libro de Hebreos fue escrito en una de las maneras más especiales de utilizar el idioma griego. Entonces decimos que era un judío que no vivía en Jerusalén, que no vivía en Palestina, sino que vivía en cualquier otra ciudad del mundo conocido, probablemente Roma o cualquiera otra de las provincias romanas. Lo vemos como un judío griego cuya influencia como autor en el libro nos da evidencia de su conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Y de hecho, él hace 31 anotaciones en sus 13 capítulos del libro, haciendo referencia a libros del Antiguo Testamento. Esto significa que era una persona que tenía un conocimiento muy claro de la enseñanza judía. También podemos decir que este hombre era un apasionado intelectual. No solamente era un judío helenista, sino que también era una persona con una capacidad de interpretar ampliamente y con conocimiento de la palabra de Dios. Tenía argumentos teológicos complejos que muchas veces no encontramos en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Pero fíjense que a pesar de esa condición de ser un conocedor de todas estas cosas, era una persona que tenía un contacto muy directo y tenía una pasión profunda por la fe cristiana. Eso lo vemos en el libro de Hebreos al leer en el capítulo 10, versículo 33. Lo vemos identificado con los hermanos. Así, por una parte, dice: ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante,
porque también de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero en referencia a su relación y a su pasión por Jesucristo, en Hebreos 12, 1 y 2 dice: nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablemos ahora de la audiencia original. ¿A quién fue dirigido este libro? Tampoco encontramos en el libro una referencia a quién fue dirigido. No hay una ciudad, no hay un nombre de una persona, no hay una región mencionada que podamos decir a que iba dirigido a algún grupo de iglesias o de personas. Sí vemos el carácter familiar en la manera como se refiere el escritor del libro a las personas a las que se dirige, a quienes tiene la intención de volver a visitar. Al ver el libro, nos damos cuenta que, en términos generales, la audiencia estaba compuesta en primer lugar de hebreos o de judíos. Hebreos 1:1 hace referencia a eso diciendo: Dios, habiendo hablado a los padres muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Los padres de la iglesia llamaban al libro para los hebreos. En segundo lugar, decimos que la audiencia era mucho más amplia hasta abarcar el mundo griego, es decir, podríamos hablar de judíos griegos, pero también de griegos que participaban de los círculos de enseñanza judíos, es decir, judíos prosélitos, como dice el libro de los Hechos. Si tenemos que dar una nota interesante acerca de la audiencia, es que era una audiencia inmadura. Porque al leer Hebreos 5:12 lo detectamos, dice ahí: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero además era una audiencia perseguida. En el tiempo del primer siglo, los cristianos sufrieron horribles persecuciones de parte de los emperadores romanos, de Claudio, de Nerón, y eso es evidente aquí en la carta donde ya hemos leído. Dice el escritor del libro de Hebreos lo siguiente: después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, vistos hechos espectáculos, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que era una iglesia perseguida, a quien se estaba dirigiendo el escritor del libro de Hebreos. Pero fíjese bien, además de ser perseguida, era una audiencia que estaba muy cerca de caer en la apostasía. Ya dijimos al principio que una de las tentaciones de la persecución es el hecho de que nos caigamos en la tentación de querer volver atrás, de negar nuestra fe. Los hermanos se sentían desanimados, debilitados por los sufrimientos y estaban en peligro de abandonar la fe. Y por eso el escritor va a hacer una serie de exhortaciones a través del libro. Y una de esas exhortaciones que él hace es a no abandonar la fe, a no volver atrás, descuidando una salvación tan grande. Pero esto no se trataba de que los hermanos cometían algún pecado o algún pecadillo por ahí, como decimos. Simplemente era gente que por causa de la persecución era tanto el sufrimiento que tenían el deseo de abandonar la fe. Así que el escritor les dice: no hagan esto, manténganse firmes, no vayan a dejar la fe que han puesto en Jesucristo. Así que era importante esto. Pero hablemos también de la fecha. Al hablar de la fecha voy a decir simple y sencillamente que la fecha aproximada en que fue escrito el libro fue del año 65 al 90. ¿Por qué decimos esto? Bueno, tomando en cuenta que el libro fue escrito después de la muerte de Pablo
y también en el período en que Jerusalén, un poco antes de que Jerusalén fuera destruida por los romanos y que cesaran los sacrificios de los cuales se habla ahí en el libro. Así que tomamos esa fecha ahí entre el 65 y el 90. Termino diciéndoles que el propósito de la carta finalmente del escritor de este libro era exhortar a su audiencia a rechazar la enseñanza de los judíos y a mantenerse firmes en la fe. Ese era el propósito de cara a enfrentar las diferentes situaciones que tenían que vivir, mantenerse firmes en la fe. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, tenemos que hacer. Que Dios les bendiga.